¿Alguna vez pensaste en tener un niño con capacidades diferentes, ya sea como hermano, hijo, sobrino o de cualquier otra forma? Pues estoy casi seguro de que si así fuera, lo amarías de tal forma que desearías que viviera de la mejor forma posible. Pues este mismo es el caso que originó el lugar del que te hablaremos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy presentamos La Casa de los Tubos, el lugar más embrujado de México, pero en esta ocasión estoy acompañado de alguien muy especial. Así que, sin más preámbulos, dejo que se presente ella misma. Muy buenas a todos, les habla Lady Macabre y estaré relatando gran parte de esta terrorífica leyenda La Casa de Tubos. Que comience el terror. En la década de los 70, existía una familia conformada únicamente por un padre y su hija pequeña. En otras versiones, son una familia completa, con esposa e hijos, pero de todas formas, los protagonistas son el padre y la niña. Esta última padecía de una limitación en la pierna que le impedía caminar. Su padre, pensando en ella, se mudó a Nuevo León, Monterrey, México, en donde empezó a construir una enorme edificación enfocada a su pequeña hija, ya que esta era su única razón de ser. El hombre era bastante adinerado, así que buscó un muy buen arquitecto que le diera alguna idea de cómo podría diseñar una casa para que su niña viva cómoda y normalmente. Este gran arquitecto le propuso construir una enorme casa que estuviera llena de rampas especiales. La casa tendría una infraestructura cilíndrica. De esta forma, la niña se podría pasear por toda la casa. Incluso el inmueble tendría que ser bastante amplio, de ancho y de alto, y con unas ventanas enormes, para poder apreciar las mejores vistas. Ya llegando a concretar un trato con el ingeniero, este empezó con los trabajos de construcción. Los obreros empezaron a trabajar durante días e incluso noches, hasta que después de algunos meses la casa empezaba a tomar su forma cilíndrica tan estratégica y espectacularmente ubicada sobre el desnivelado terreno. Pero ahí empezaron a ocurrir cosas extrañas durante los trabajos. Primeramente, los trabajadores se empezaban a sentir incómodos, herramientas desaparecían y se culpaban entre sí, hasta que la rivalidad ya era tan grande que les impedía trabajar juntos. Así fue que organizaron un encuentro para arreglar sus diferencias. Pero este encuentro terminó en una terrible borrachera, y al día siguiente solo se presentaron 3 personas. Uno de ellos, quien se llamaba Alberto, era el más responsable del grupo que ni siquiera tomaba. Se las arreglaron para que él trabajara en la parte de arriba, ya que era el más prudente. Mientras 2 funcionarios estaban trabajando tranquilamente, de pronto escucharon gritos. Era Alberto. Es cuando los 2 funcionarios van corriendo junto a él, pero al llegar ya lo encuentran muerto en el suelo, con los ojos abiertos de una forma aterradora, como si hubiera visto algo realmente tenebroso. Desde ese día, un silencioso temor invadió a aquellos trabajadores. Continuaron trabajando temerosos por la obra. Poco tiempo después, la tragedia los invadía nuevamente. Otro trabajador había perdido la vida, cayéndose de una de las ventanas que se encontraban construyendo. Lo que más llama la atención de este acontecimiento es que antes de tirarse, el obrero pronunció las siguientes palabras: "No quiere que estemos aquí". Después de este último incidente, muchos trabajadores renunciaban por temor. El padre insistía con la construcción. Volvía a contratar gente para poder terminar la obra. Cuando faltaban unos meses nada más para que fuera terminada, el hombre quiso llevar a su amada hija para que viera cómo estaba quedando su futuro hogar. De un momento a otro, en un descuido y de forma inexplicable, la niña llega a lo más alto de la casa. Su padre apenas pudo darse cuenta, y antes que siquiera pudiera asimilar lo que pasaba, escucha a su hija gritando horriblemente en la cima, para después escuchar un fuerte golpe seco a metros de donde se encontraba. El padre se asoma para encontrarse con lo peor. Su única hija, su razón de ser, estaba tirada en el suelo, totalmente inerte. Había caído desde el último piso. Desde entonces, la construcción cesó totalmente,
Nadie quería acercarse a aquel lugar maldito, donde vivía una criatura aterradora que no quería compartir su hogar con nadie. El único en visitarla frecuentemente era el destrozado padre, que solamente iba a recordar y a embriagarse en el sitio, hasta que un día no pudo más con tanto dolor y se quitó la vida. Algunas de las manifestaciones más mencionadas son las apariciones de niños pequeños jugando en la entrada de la casa, un niño y una niña de edades similares. También se escuchan llantos de mujer y una presencia femenina que se asoma por uno de los huecos de la casa que alguna vez fueron sus ventanas. Después de todas estas tragedias, se empezaron a reportar diversos casos paranormales, ocultismo, pactos y apariciones que tenían como protagonista la ya mencionada Casa de los Tubos. Los vecinos hablan de haber presenciado múltiples accidentes de personas que simplemente fueron a echar un vistazo al lugar. También, el lugar es conocido por llevar dentro de sus paredes varios pactos y cultos, pues era muy visitada por los practicantes de estas cosas debido a la gran cantidad de energía negativa en el lugar. Probablemente, todo esto podría ser catalogado como una gran coincidencia, a no ser que en las noches más silenciosas y tranquilas se escuchan gemidos y lamentos de una niña, como si estuviera pidiendo piedad de un dolor terrible que siente. Cuentan que es el fantasma de la niña pidiendo a gritos salir de aquella casa que fue construida para comodidad suya, pero que terminó siendo una desgracia para la familia. Hubo un tiempo en que policías permanecían las 24 horas cuidando los alrededores, para que nadie intentase entrar ni investigar las extrañas sombras que rondaban por los pasillos, por las rampas y por sobre todo por las ventanas. Hay una versión que otra familia compró la casa, para así poder terminarla para su hijo que también padecía de la misma condición que aquella niña. Al igual que ella, usaría las rampas para moverse por toda la casa, pues, como era de esperarse, perdió la vida de la misma forma, cayendo al suelo desde la misma ventana. Como último, les presento un caso particular ocurrido allá por el 2016. Si vieron mi video sobre la Casa del Terror de Asunción, podrán encontrar una cierta similitud en el hecho paranormal, ya que estos jóvenes estaban grabando normalmente, sin ver ni escuchar nada, pero es cuando finalizan el video y vuelven a reproducir, que notan un extraño sonido. A continuación, un pequeño fragmento. Una mujer aquí. Huevo. Una pinche bocinita, ¿no? Dale, güey. Que me culero me caigo en un pinche poste. Ese pinche pedo, güey. Ah, la verga. Ah, la verga. No mames, Cabe destacar que el sonido no es percibido por ninguno de ellos, sino que se dan cuenta en el momento de reproducir la grabación. Un grupo de ingenieros decide dar fin a la casa, para poder dar paso a una nueva construcción turística. De esta forma es que piensan reformarla, eliminando los tubos principales e integrando amplios espacios de entretenimiento y vista, pero con los tubos mínimamente visibles. Tal vez con esto se defina una de las leyendas más grandes, o tal vez solo es el comienzo de una nueva serie de hechos, ya que recordemos que en el principio el problema no era la casa en sí, sino el ente que vivía en el lugar y no quería que nadie más estuviera allí. Cada quien puede juzgar a esta historia como quiere, pero cuando se trata de pensar mejor la situación, es donde todo se vuelve más claro. De cierta forma, tengo que preguntar algo. ¿Por qué será que eligieron esa forma los dueños? Teniendo en cuenta que tenían niños y ante todo, la seguridad es primordial. De esta manera llegamos al final del video. Me despido no sin antes agradecer a Lady Macabre por ayudarme a narrar este video. Recomiendo mucho su canal para los amantes del terror.
Les dejaré el link en la descripción para que vayan a visitarla. Díganle que van de mi parte. No olvides darle like y comentar, también suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Sin más que decir, me despido. Yo soy Zeta y esto fue La Casa de los Tubos de Monterrey, México. Buenas noches.